Capítulo 1. Mala luna naciente. Había sido una noche tranquila para Leo en el pub. Después de todo, era martes, lo que significaba que menos gente estaba ansiosa por quedarse hasta tarde tomando algo y despertarse unas horas más tarde, cansados, con resaca y lamentando su noche durante las siguientes 8 horas mientras lidiaban con sus respectivas pilas de trabajo. Sin embargo, esto seguía siendo Gran Bretaña, lo que significaba que el lugar estaba lo suficientemente lleno como para que Leo hubiera estado de pie toda la noche. Wesley, Piper y Lila odiaban que se quejara de eso. Tú no eres el que tiene que moverse por el lugar toda la noche, le recordaban, casi con altivez, como si eso fuera algo de lo que estar orgulloso. Pero eso no hacía que estar de pie en el mismo lugar y servir las bebidas que los clientes querían fuera menos agotador. Sus clases no comenzaban hasta el mediodía del día siguiente, y allí estaba Carl, el estudiante de intercambio alemán que le enseñó los trucos de la coctelería cuando llegó por primera vez y que hizo que el trabajo fuera mucho más llevadero. Aún así, Leo estaba ansioso porque transcurrieran los últimos 15 minutos para poder cerrar el lugar y dar por terminada la noche. El lugar estaba tranquilo, casi melancólico, se podía oír la suave lluvia repiqueteando contra el techo. Más allá de los susurros y el tintineo de los vasos y la risa ocasional de los clientes, la televisión era, con diferencia, lo que más ruido hacía en la habitación. Los partidos de fútbol habían terminado hacía tiempo, incluso el análisis posterior al partido de Sky Sports había llegado y concluido. En su lugar, se quedaron con la cobertura de las noticias de medianoche. Siempre resultaba deprimente escucharlas al final de sus turnos, sobre todo porque las historias se habían vuelto más lúgubres en las últimas 2 semanas. Se han informado de desapariciones, asesinatos e incluso de algunos ataques terroristas a pequeña escala en todo el país. Era inevitable oír que, hoy en día, siempre había algún canal que lo cubriera, pero no era lo más alentador para escuchar minutos antes de tener que caminar más de 1 kilómetro hasta la estación de autobuses más cercana. Solo había unas pocas personas deambulando por el lugar. Una pareja sentada en una mesa de la esquina, la mujer prácticamente montando al chico mientras los dos se besuqueaban. Jeremy, el estudiante de primer año de Crowley que no había podido hacer amigos durante el año y había comenzado a frecuentar el pub después de una noche de amistad con Carl. Un grupo de clientes habituales que se habían juntado con algunas chicas esa noche y habían estado quejándose de eso desde entonces. Y, por supuesto, Thatch todavía estaba allí. Hasta hace un mes, era raro ver a Thatch rondando por el lugar. Venía tal vez una vez cada 3 semanas, rodeado de 5 o 6 de los que Leo siempre había asumido que eran sus compañeros de trabajo. Todos parecían tener alrededor de 30 años, todos llevaban trajes y corbatas, y no de las baratas. Eran todo lo que esos estudiantes de finanzas y negocios que Leo no podía soportar de Aru fingían ser. Cada noche que venían, pedían no menos de 7 bebidas, mezclando y cambiando con todos, y al final de la noche, Carl tenía que prácticamente echarlos a todos para que pudieran cerrar y irse a casa. A todos menos a Thatch, claro. A diferencia de los demás, Thatch compraba 2 o 3 cervezas como máximo, y a las 9 generalmente se había ido. Todos lo incitaban a quedarse, pero él nunca cedía. Cuando apareció por primera vez solo hace poco más de un mes, Leo no se lo cuestionó. A veces la gente tenía días difíciles. No era raro que él y Carl vieran a los clientes beber para olvidar sus penas o escucharlos desahogarse sobre cómo su esposa los engañaba o cómo su negocio se había ido a pique. Definitivamente parecía que ese era el caso. Su camisa estaba sucia y arrugada, con manchas oscuras de sudor alrededor de las axilas. No llevaba traje, su cabello rubio estaba alborotado y grasiento. Pero lo más notable era lo errático que se había vuelto. Miraba la puerta tanto como podía. El único momento en que apartaba la vista de ella era cuando se encorvaba y escribía en sus cuadernos o usaba un marcador rojo para rodear o resaltar frases en las docenas de periódicos que llevaba consigo. Se quedaba allí durante horas, terminando una cerveza cada 30 minutos aproximadamente y pidiendo otra de inmediato. A partir de esa noche se convirtió en un cliente habitual. A medida que pasaban los días, su aspecto era cada vez peor. Las bolsas bajo sus ojos se hicieron más oscuras, pasó de las camisas de vestir y los trajes a las camisetas y las sudaderas con capucha. Dejó de ducharse, dejó de cuidarse y, un par de semanas después, incluso dejó de ir a trabajar y empezó a entrar al pub más temprano todos los días. Sus compañeros de trabajo no tardaron en venir a buscarlo. «Ya basta», gritó Caleb, un tipo alto y corpulento con la nariz torcida, mientras golpeaba el mostrador con el puño. «¿No ves lo que estás haciendo?
Desapareciendo de Angélica, de William, dejando de trabajar en Meridian, viniendo aquí y emborrachándote todos los días. Todo por lo que trabajaste durante todos esos años, lo estás tirando al infierno. Nada de eso importa, todo es falso. Balbuceó Thatch, con la mirada fija en el grupo y en la puerta que había detrás de ellos. No es real, nada de eso. Están cambiando nuestros cerebros, borrando nuestras mentes, arrasando ciudades y construyéndolas una y otra vez sin que nos demos cuenta. Están ahí fuera controlándolo todo y convirtiéndonos en sus esclavos. No otra vez esta mierda, se burló Harvey, otro de los compañeros de trabajo de Thatch. Son reales. Todo lo que te he contado es jodidamente real. Si hubieras estado allí, si la gente lo recordara. Se ha vuelto loco, dijo Max con disgusto. Se ha vuelto completamente loco. No soy yo quien vive una fantasía, dijo Thatch sombríamente. De vez en cuando, otro compañero de trabajo o un pequeño grupo de ellos se acercaba y trataba de convencerlo de que parara. Pero Thatch se mantuvo firme, continuando contando esas locas historias de personas que los controlaban, conspirando para apoderarse del mundo y matando a quienes se interponían en su camino. Cada vez eran menos los que volvían a ayudarlo, y los que lo hacían se iban cada vez más desconsolados. Llegó al punto en que incluso Leo y Piper habían intentado hablar con él. Si su jefe alguna vez se enterara de que estaban disuadiendo activamente a un cliente de seguir bebiendo aquí, los habrían arrojado a la calle y les habrían prohibido volver a aparecer en esa calle. Pero solo podían ver a Thatch perderlo todo lentamente y beber su vida durante un tiempo. Pero como todos los demás intentos, solo lograron que Thatch amenazara con buscar otro pub si seguían tratando de entrometerse en su vida personal. Una vez que llegó la medianoche, Lila y Wesley se dispersaron por el lugar y comenzaron a echar a los clientes. Los ojos de Leo se posaron en Thatch, que estaba encorvado sobre el mostrador, desmayado, con las únicas señales de vida siendo las sacudidas y espasmos ocasionales de su cuerpo. Leo nunca había visto a Thatch beber tanto como lo había hecho esa noche. No estaba en condiciones de regresar a su lugar, no sin ayuda, y ahora dependería de ellos averiguar cómo lo harían. No fue hasta que Carl terminó de limpiar los últimos vasos y Piper terminó con el papeleo del día que toda la atención finalmente se centró en Thatch. Mierda, suspiró Wesley. ¿Y ahora qué? No lo sé, dijo Lila. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No había pasado esto antes? No para mí, dijo Leo. Yo tampoco, añadió Carl. Creo que es la primera vez para todos nosotros, amigo, dijo Piper. Bueno, no podemos dejarlo en la calle, señaló Lila. ¿Por qué no? Preguntó Carl. Podrían robarlo. Gritó Lila. Podrían secuestrarlo. Alguien podría cortarlo y extraerle sus órganos. O venderlo como esclavo. Bueno, eso sería culpa suya, ¿no? Nadie lo obligó a emborracharse tanto, dijo Carl sin rodeos. No es así como funciona, amigo, suspiró Leo. ¿Le queda algo de dinero? Teniendo en cuenta lo que gasta por noche, yo diría que sí, dijo Wesley. Piper se dio unas palmaditas en los bolsillos de la sudadera y de los pantalones antes de meter la mano y sacar una cartera marrón grande que estaba casi a punto de reventar de libras. Hay una posada a un par de calles de aquí. Podríamos conseguirle una habitación allí. Tendríamos que arrastrarlo hasta allí, señaló Wesley. Yo me encargaré de él, se ofreció Leo antes de volverse hacia Carl. Solo ayúdame a llevarlo, ¿quieres? Carl miró a Thatch y luego a Leo. Tengo un examen mañana por la mañana, tengo que irme. Son solo un par de cuadras. No he estudiado nada. Te ayudaré con él, intervino Piper, mirando fijamente a Carl mientras se movía para pararse al lado de Leo. Lo agradezco mucho, Carl le dio una sonrisa arrogante. Coño. Metieron todos los cuadernos y periódicos que pudieron en la pequeña bolsa para portátil que Thatch llevaba consigo y, con un brazo de Thatch colgado sobre cada uno de sus hombros y el resto de sus cosas casi cayéndose de sus brazos, Leo y Piper salieron del pub y dejaron que los otros tres chicos cerraran el lugar. El aire frío del exterior los golpeó tan pronto como salieron del pub, seguido por el lento flujo de gotas de lluvia que caían del cielo. Hacía semanas que el sol estaba oculto tras un flujo interminable de nubes de color gris oscuro. Las calles se volvían más brumosas cada día y la temperatura seguía bajando incluso cuando entraban en verano. Los meteorólogos seguían diciendo que cualquier día el cielo se despejaría y las temperaturas cálidas que esperaban empezarían a llegar, pero la gente dejó de creer una vez que se dieron cuenta de que seguían equivocándose. Llovía casi todos los días ahora y, con lo frías que se estaban volviendo las noches, Leo temía el invierno que estaba por venir.
¿Sabes dónde queda el lugar? Preguntó Leo después de un par de cuadras. No está lejos. Ya casi llegamos. Fue una respuesta cortante. Piper no parecía estar de humor para hablar. Pero Thatch estaba pesado y el silencio se estaba volviendo insoportable. Leo incluso estaba empezando a sentir como si alguien los estuviera observando desde las sombras. Entonces, ¿cómo es este lugar? ¿Alguna vez te has alojado allí o...? ¿Por qué? ¿Me lo estás pidiendo? No. No estaba, yo no. Leo se apresuró a decir las palabras, pero cuando notó que Piper se reía de él, se detuvo. Sé lo que querías decir, dijo. Acabo de verlo desde fuera, está de camino del metro al pub. Tiene buena pinta. Además, los mendigos no pueden elegir, ¿no? Sí. No, es solo que, con todo lo que está pasando, no lo sé. Me siento un poco responsable por él, ¿sabes? Después de todo, somos nosotros los que lo emborrachamos. Él fue quien pidió las bebidas, señaló Piper. No puedes culparte si este tipo quiere tirar su vida a la basura. Lo haría en otro lugar si intentaras impedírselo, él mismo lo dijo. Lo sé. Entonces detente, ¿de acuerdo? No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Si sigues intentándolo, solo te arrastrarán por el acantilado con ellos, ¿y a quién ayudará eso? Cuando llegaron al motel, solo quedaban un par de habitaciones privadas. Todas tenían capacidad para 4 o 5 personas, pero como no estaban gastando su dinero y no estaban dispuestos a llevar a Thatch unas cuantas cuadras más en busca de otra posada cercana, decidieron ir a por ella de todos modos. Era desconcertante ver lo poco que les preguntaba la recepcionista. Apenas los miró cuando dejaron todo el bolso, los cuadernos y los periódicos de Thatch en el escritorio, o cuando sacaron la billetera de sus pantalones y usaron el dinero para pagarla. Habitación 417, escaleras a la derecha, fue todo lo que les dijo. Con el ascensor fuera de servicio y la habitación en el piso más alto, pasaron casi 5 minutos luchando por subir a Thatch por las escaleras junto con todas sus cosas. Afortunadamente, la habitación no estaba lejos de las escaleras y pronto, estaban tirando a Thatch sobre la cama y el resto de sus cosas en el suelo al lado. Piper parecía cansada pero lista para irse ya que se estaba dando la vuelta para irse, pero Leo estaba teniendo problemas para apartar la mirada de Thatch. Era difícil imaginar cómo un tipo que tenía una vida aparentemente perfecta podía tirarlo todo por la borda y terminar borracho y desmayado en un motel de mala muerte en el lapso de unas pocas semanas. Vamos, gritó Piper. Solo, dame un segundo. Leo, le advirtió, pero él la ignoró mientras se arrodillaba y comenzaba a mirar todos los periódicos. No era solo un periódico o un par de ellos, sino casi docenas de páginas individuales de periódicos que databan de los últimos 2 meses. Palabras como falso, mentiroso y mago escritas en casi todos ellos. Las personas estaban rodeadas por un círculo, fragmentos de artículos enmarcados como si se supusiera que fueran importantes. Todos los artículos eran completamente diferentes entre sí, inofensivos y normales a los ojos de Leo, abarcaban desde negocios y política hasta crímenes y obituarios e incluso entretenimiento y editoriales. Todo tipo de artículos destacados como si fueran elementos críticos en una investigación policial. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Piper, dándole una patada suave en la espalda. Vámonos de una vez. Mira esto, dijo Leo, apartándose para que Piper tuviera espacio para sentarse. Tiró los papeles al suelo y agarró la bolsa del suelo, sacando la computadora portátil y los cuadernos que estaban metidos dentro. Las locas divagaciones de Thatch. ¿Recuerdas cómo era Thatch? Le servimos bebidas, no éramos exactamente sus amigos, argumentó Piper. No, pero vimos el tipo de persona que era, ¿no? ¿No te parece extraño que de repente cambie y empiece a actuar como todos los demás fanáticos de las conspiraciones? A veces la gente se enoja, Leo. Quizá ya estaba mal de la cabeza y ahora lo está demostrando. No lo creo. Hojeó los cuadernos y leyó historias sobre ejércitos de figuras encapuchadas con palos mágicos, sobre bestias de fuego gigantescas que destruyeron Londres y sobre una guerra en la que la gente usó palos para causar un dolor y una destrucción inimaginables. Luego vinieron las teorías conspirativas, que señalaban a políticos, celebridades, empresarios e incluso miembros de la familia real, llamándolos brujas y magos o simpatizantes de estos grupos, personas que intentan ocultar y encubrir estas cosas, y culpando a estas personas con poderes mágicos de cualquier robo, allanamiento, asesinato o cualquier otra cosa que salga mal dentro del país.
Los 4 cuadernos están llenos de teorías conspirativas, entrevistas sobre encuentros de personas con estas figuras oscuras e historias sobre familias que recuerdan las cosas de manera diferente. Cuanto más profundizaba en los cuadernos, más inquietantes se volvían las divagaciones a medida que Thatch detallaba planes para infiltrarse en las oficinas gubernamentales para recuperar imágenes satelitales o, peor aún, secuestrar a uno de los muchos magos supuestamente confirmados. Y a lo largo de todas estas páginas, había 4 palabras que se repetían constantemente. Siempre juntas, y aparecían cada vez más a medida que avanzaban los diarios. Los niños de Hopkins. Leo, dijo Piper, con un ligero dejo de miedo en su voz. Creo que deberíamos irnos. Ella le estaba preguntando, sus ojos casi suplicaban. La habitación se sentía más fría y Leo se sintió invadido por la sensación de que no debía estar allí, pero no podía detenerse ahora. Se estiró en el suelo y tomó la computadora portátil que estaba al lado de Piper. Thatch, ¿lo viste alguna vez con una computadora portátil? ¿Qué quieres decir? Antes de todo, abrió el ordenador y alzó la voz, cuando solo venía con esos tipos, ¿lo viste alguna vez con un portátil? No, Leo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Alguna vez viste a alguno de ellos con una computadora portátil? No lo recuerdo, ¿de acuerdo? Espetó ella. El portátil se encendió, pero estaba protegido con contraseña. Intentó escribir todas las palabras que había visto escritas en los periódicos, incluso intentó poner los niños de Hopkins, pero nada de eso funcionó. Probó con los nombres de su esposa y su hijo, los nombres de sus amigos, su nombre, todo lo que se le ocurrió, pero nada de eso funcionó. Había algo en ese portátil, algo que Thatch quería mantener en secreto. Todas las veces que lo había visto entrar antes, nunca había tenido un portátil. Incluso cuando comenzó a convertirse en un cliente habitual, no trajo uno. No fue hasta estas últimas 2 semanas que Leo lo vio por primera vez. Y por alguna razón, Leo supo que tenía algo que ver con todo esto. ¿Puedes decirme qué está pasando?, preguntó Piper. De repente, las luces del motel empezaron a parpadear y, justo cuando Leo empezó a pensar que se debía a un problema con el cableado del lugar, empezaron a oírse chasquidos leves a su alrededor. Se volvió hacia Piper y vio que el color de su rostro desaparecía ligeramente. Supo que ella también lo había oído. Vamos, dijo. Leo se puso de pie, con los pies sobre los periódicos, y levantó a Piper, pero en el momento en que se giró hacia la puerta, esta explotó hacia ellos. Se estrelló contra la pared, se desprendió de las bisagras y cayó al suelo. Una masa de figuras vestidas con capas moradas irrumpió en la habitación. Leo agarró a Piper y trató de protegerla, pero fue arrojado al otro lado de la habitación y se estrelló contra la pared antes de poder agarrarla bien. Intentó moverse, pero estaba atascado. Su cuerpo era incapaz de moverse, incapaz de luchar o gritar o incluso parpadear mientras se aferraba a la pared. Piper soltó un grito de terror, pero solo duraría un momento, ya que una de las figuras sacó un palo de madera y lo cortó en el aire. Cierren el edificio. Obliviad a todos los que están dentro, ordenó una de las figuras, su voz era fría y profunda, sonaba humana pero no del todo. No tenemos tiempo para eso, argumentó otro con la misma voz. Todavía tenemos mucho que hacer esta noche. Los gritos de esa chica ya podrían haber despertado a la mitad del lugar. A menos que quieras explicarle al director por qué siguen apareciendo filtraciones, lo estamos haciendo a fondo. Sí, señor. Lleven al borracho de regreso al cuartel general, su desmembramiento requiere un enfoque más minucioso. Y lleven sus cosas allí también. ¿Y qué pasa con estos dos?, preguntó otra de las figuras. Se solucionarán fácilmente. El líder dio un paso adelante, y antes de que Leo pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, levantó su varita y lanzó una luz blanca que consumió todo a su alrededor. Capítulo 2. Un hombre rico y de buen gusto, parte 1, el Gran Salón 28 de junio de 1996, 8:15 am. La mayoría de los estudiantes rara vez bajaban al gran comedor el último día de clases, especialmente a esa hora temprana de la mañana. Con la última de las fiestas en la sala común y muchas pijamadas llenas de lágrimas que tendían a convertirse en trasnochadas, todos estaban durmiendo, tratando de conciliar el sueño o gimiendo por la resaca mientras aún estaban en la cama. Además de Hermione, había 10, tal vez 15 más ya allí, con sus desayunos servidos junto a sus libros y plumas. Era su grupo habitual, las únicas personas tan eruditas y obsesionadas como ella. Padma y Pansy estaban allí, sentadas en sus respectivas mesas. Eran las únicas de su año a las que había estado esperando.
También conocía al resto, ya que había sido tutora de los más jóvenes en los últimos años y había pedido ayuda a los mayores cuando fue allí por primera vez. Había sido una puñalada a su orgullo, pero más por un intento de amistad durante esos primeros meses solitarios que por otra cosa. La forma en que todos la miraban le hizo desear no haber bajado hoy. Mantuvo la cabeza tan alta como pudo, ignorando las miradas que la observaban mientras cruzaba el pasillo y se sentaba en la mesa de Gryffindor. Había sido fácil ignorar toda la atención cuando se había dirigido a Neville. Hermione había pasado años poniendo los ojos en blanco por ser tan consciente de ello, nunca entendiendo realmente lo que se sentía ser el centro de atención hasta que la gente empezó a mirarla a ella en lugar de mirarla. En otra vida, tal vez, habría prosperado con eso. Siempre lo había perseguido, ¿no? ¿No era esa la razón por la que se esforzaba tanto en demostrarles a todos en el aula que era la mejor? ¿Por qué se caía de espaldas, levantando la mano para que los profesores pudieran distinguirla entre la multitud? Pero en ese entonces todos la miraban con celos o asombro, ahora ni siquiera le tenían la más mínima compasión. Todos los estudiantes dentro de esta sala eran iguales a ella, copias de lo que solía ser hace solo unos meses. Inteligentes y ambiciosos. Impulsivos e implacables. Pomposos y vanidosos. Antes de Hogwarts, Hermione no creía que pudiera haber nada peor que los deportistas. Imbéciles egocéntricos y superficiales, que usaban cualquier habilidad atlética y buena apariencia que por suerte les habían dado para mantenerse en pie sin importarles a quién pisoteaban. Incluso después de haber sido seleccionada para Gryffindor y tener que vivir con toda una manada de ellos, solo Fred y George se convirtieron en excepciones para ella, y eso probablemente se debía a que eran los hermanos de Ron. Ahora se daba cuenta de que era tan mala como ellos. Estas eran personas que solían acudir a ella en busca de ayuda, ella solía correr alrededor de ellos y hacerlos parecer niños de 7 años, y ahora, cada vez que la miraban, siempre era con disgusto y desdén, como si fuera una especie de animal deforme que debía evitarse a toda costa. No era como si no supiera que esto sucedería, había una razón por la que se había esforzado tanto por ocultar su condición al principio. Pero si la larga lista de excusas que repitió el hecho de que Umbridge le diera privilegios especiales para tomar los timos no fueran suficientes para delatarla, su estúpido tartamudeo se encargó del trabajo. Poco después de que le hubieran dado el visto bueno para volver al castillo, la noticia se había extendido y habían surgido rumores, lo que hizo que se convirtiera en el último fenómeno que todos miraban boquiabiertos durante las últimas 2 semanas. Y aunque la mayoría del castillo simplemente la había descartado como una retrasada, una sangre sucia inofensiva y sin cerebro que apenas podía hacer oraciones coherentes, sus compañeros no eran tan ambivalentes. Se burlaban, aunque no de manera explícita. Crueles en su cambio abrupto, viéndola como una especie de cuento con moraleja, casi culpándola por terminar como terminó. Hermione podía ver la superioridad en sus ojos y los odiaba por ello. Tiró los libros sobre la mesa, con mucha más dureza de la que debería haber hecho, y comenzó a tomar un desayuno rápido. Deseaba poder decir que ella habría actuado de otra manera si la situación hubiera sido al revés. Que habría sido empática y compasiva. Comprensiva. Tal vez incluso hubiera intentado ser útil. Pero no estaba convencida. Tal vez sí lo hubiera hecho, pero habría tenido esa misma superioridad que ahora veía constantemente. Después de todo, ¿no se creía mejor que Ron y Neville por lo inteligente que era? Porque ella era estudiosa y ambiciosa, mientras que ellos habían sido vagos e irresponsables. Los juzgaba, en el fondo, y aunque no se lo decía a la cara, nadie se lo decía a ella tampoco. Hermione no sabía qué era peor, el hecho de que ella pudiera entender por qué actuaban de esa manera, o el hecho de que ella no hubiera sido diferente a ellos. Fue un desayuno pequeño y rápido antes de que Hermione apartara los platos y llevara los tomos a su izquierda. Con una pila de pergaminos a su derecha y una pluma en la mano, abrió el libro y comenzó a leer. Los sanadores le dijeron que había estado haciendo un buen progreso en los últimos meses. No tartamudeaba tanto, podía concentrarse más tiempo y había mejorado su comprensión lectora. Sus padres también lo habían dicho, e incluso el profesor Dumbledore vino un día y la elogió por su determinación. Hermione no se sentía diferente. Antes disfrutaba leyendo libros, absorbiendo todo el conocimiento que podía, escribiendo todo lo que le parecía interesante para poder repasarlo en su tiempo libre y ver si podía encontrar teorías o conexiones con otras ramas de la magia. Ahora, solo tratar de leer una sola página se sentía como una tarea colosal.
Se perdía todo el tiempo, y todo lo que lograba leer le costaba una inmensa cantidad de esfuerzo entenderlo por completo. Incluso las cosas que ya sabía a veces se sentían atrapadas en su mente, ocultas para ella solo para que pudiera luchar y fallar más a menudo. Habían pasado casi 2 meses desde que había comenzado a estudiar de nuevo, y apenas estaba empezando a cubrir lo que vieron en su tercer año. Todavía había tanto que cubrir y tan poco tiempo. Umbridge y el resto del ministerio estaban siendo indulgentes, hasta el punto de que era casi insultante. Todas las secciones prácticas de los exámenes habían sido eliminadas, y reemplazadas por evaluaciones imparciales de profesores pasados y presentes de cada materia, e incluso con los meses adicionales que le dieron, constantemente le aseguraron que no habría límite de tiempo para el examen y que los evaluadores no serían demasiado estrictos con la calificación de las preguntas de ensayo. No podía quejarse, no por lo vitales que eran los timos para determinar su futuro como bruja, pero el hecho de que ella fuera la única estudiante que recibía este trato preferencial, no solo ahora sino desde el inicio de los exámenes, se sentía como un escupitajo en la cara. Un pase libre. Los sangre pura con poder le dijeron que no sería capaz de otra manera, disfrazando la burla con ayuda. Ella podía hacer esto sola, hubiera aprobado todos esos exámenes 10 veces hace solo unos meses. No era una criatura indefensa que necesitaba que la mimaran. Y, sin embargo, cada vez que pensaba en ir al ministerio y decirle a Scrimgeour que quería tomar los timo como todos los demás, veía el destello de una varita que se rompía, escuchaba el crujido y todo el coraje la abandonaba de inmediato. Hubo un tiempo en que tal vez era lo suficientemente capaz, pero ser una bruja significaba demasiado para ella como para serlo por orgullo. Así, como había hecho todas las mañanas desde la noche de los asedios, Hermione dio todo lo que tenía. Leyó las páginas 4, 5 y, a veces, hasta 6 veces hasta que logró comprenderlas un poco y escribir suficientes notas para sentirse satisfecha. Una por una, se obligó a ser paciente y, cuando empezó a perder la concentración, cuando los estudiantes empezaron a entrar, se concentró y se obligó a mantener la vista en el libro. Continuó, imperturbable, durante Dios sabe cuánto tiempo antes de que Neville entrara en el gran comedor. Lo sintió antes de que él cruzara el umbral, algo simplemente cambió dentro de la habitación mientras todo se quedaba en silencio. Todos miraban fijamente a Neville. Los destellos de desdén que se le mostraban no eran nada comparados con la ira absoluta que se podía sentir desde el gran comedor hacia Neville. Lo había visto incontables veces desde su regreso a Hogwarts. Cuando todos se habían vuelto contra Neville a principios de año, la gente había sido más fría que hostil. Claro, estaban los Malfoy y los Parkinson que disfrutaban haciendo de sus vidas un infierno, pero en su mayoría, la gente simplemente lo evitaba, tal vez burlándose de su presencia. Esta vez, lo empujaron mientras caminaba, gritando pretendiente. Por los pasillos. Le escupieron en los zapatos y lo maldijeron desde el otro lado del aula, ni siquiera los lacayos de Umbridge fueron suficientes para detener el veneno absoluto del resto de los estudiantes. Desde que el profeta publicó su serie de artículos reveladores, acusando a Neville de ser un mocoso que buscaba llamar la atención y que utilizó la muerte de sus padres para conseguir fama y gloria. Utilizando el informe del Departamento de Misterios de que Harry era en realidad el elegido en lugar de Neville, teniendo el Fénix y las fotografías para demostrarlo, para poner a todo el país en su contra. El niño que no debería haber vivido, así lo llamaban ahora. No fueron solo los tabloides y los periodistas sensacionalistas que buscaban exprimir todo lo que pudieran de la historia los que lo hicieron, sino todo el país. Los estudiantes, los dueños de las tiendas de Hogsmeade, los curanderos que la atendieron en San Mungo e incluso algunos miembros de Luizengamot lo llamaron con ese nombre despectivo. Todo el país exigió venganza, buscando cualquier forma de hacer que Neville y la familia Longbottom en su conjunto pagaran por su supuesta traición. Revocaron su orden de Merlín, y también la de sus padres. Le quitaron el premio por servicios especiales a la escuela, a pesar de haber salvado a Harry y Ginny del basilisco. El nombre de Longbottom había quedado empañado, roto sin posibilidad de reparación, como decían algunos, y aunque la gente todavía dudaba en enfrentarse a Augusta, el miedo que le tenían no se extendía a su nieto. No es que ella haya puesto mucho esfuerzo en dejar dicho tratamiento. Como de costumbre, empezaron los murmullos. Explosiones de odio y burla disfrazadas de conversaciones tranquilas entre compañeros de casa, y aunque Neville intentaba ocultarlo, Hermione podía notar lo mucho que le afectaba. Su amigo había cambiado en los últimos meses. Su rostro estaba demacrado, su piel pálida, casi gris. Estaba peor que a principios de año.
Al menos entonces, tenía algo de ira, signos de vida detrás de sus ojos. Ahora parecía derrotado, caminaba con una inclinación, sin siquiera molestarse en fingir que estaba bien. Y aunque estaba claro para todos cuánto lo estaban lastimando, todavía no era suficiente para los demás. Silas Bell, el Ravenclaw de sexto año que era uno de los bateadores del equipo de Quidditch y aspiraba a ser el delegado del año siguiente, se levantó de repente, chocando contra Neville y empujándolo contra el suelo. «Mira por dónde vas, lisiado». Se burló, haciendo que el salón explotara en risas y gritos. Los pocos profesores que había en el aula entraron en acción inmediatamente, intentando controlar la situación, gritando para llamar la atención, pero sin un bridge ni la amenaza de detenciones, a ninguno de los estudiantes les importó. Empezaron a unirse contra Neville, empujándolo cuando empezó a levantarse. Hermione sintió la necesidad de intervenir y ayudar, pero perdió toda la confianza al imaginarse tartamudeando para que se detuvieran. Se sintió impotente, agarrando su libro mientras todo se desarrollaba ante ella. Entonces algo en el aire cambió, sintió que su columna se enderezaba y una sensación de pavor se extendió desde dentro de su pecho. Fuera lo que fuese, los demás también debieron haberlo sentido, porque incluso mientras el gran comedor permanecía en caos, los Ravenclaw y Gryffindor que habían estado jugando con Neville de repente parecían tan asustados como ella. Y cuando Neville se abrió paso, nadie más intentó detenerla. Él se sentó frente a ella, sin apenas mirarla mientras comenzaba a elegir su desayuno. Hermione trató de captar su mirada, de encontrar una manera de transmitirle una disculpa, sin arriesgarse a parecer una tonta retrasada mental, pero él no la miró. Estaba temblando, mirando hacia un lado, casi luciendo como si estuviera tratando de evitar hacer algo. Se veía muy así últimamente. Ella quería hablar con él, ayudarlo y hacer lo que fuera para recuperar a su amiga. Pero él siempre la ignoraba, y con Ron, no era tan amable. Lo habían intentado todo, incluso se habían quedado sin opciones. Hermione solo deseaba que la hubiera escuchado en esos momentos en los que se las arreglaba para hablar. Había tantas cosas que quería decirle. Lo agradecida que estaba de que él hubiera arriesgado su vida cuando ella sabía que estaba en problemas, lo asustada que había estado cuando el orbe se quemó en su brazo, lo desesperada que estaba de que él supiera que no la culpaba por lo que esa mujer le había hecho. Tenía 15 cuadernos llenos de cosas que necesitaba decirle, pero nunca podía pronunciar las palabras. Ninguno de los dos dijo nada al otro. Hermione siguió tomando notas y Neville jugó con la comida de su plato mientras comía lentamente. Pero con él en la mesa, ella empezó a perder la concentración con más frecuencia. Sus ojos se dirigían a su rostro, su ropa, los dedos de hierro que asomaban por debajo de su túnica. Frente a ella yacía la prueba viviente de lo mucho que había fracasado el año pasado. Siempre había sido su trabajo mantener a sus hijos a salvo, solo que esta vez, ella había sido la culpable. Ron y Ginny aparecieron poco después, corriendo hacia la mesa y cogiendo todo lo que había cerca. El estándar Weasley era tarde, lo que significaba que solo pasarían unos minutos antes de que los profesores empezaran a conducirlos hacia los carruajes. Neville ya era una distracción suficiente por sí solo, con los demás allí no podría hacer nada. ¿Qué estabas leyendo?, preguntó Ginny mientras Hermione comenzaba a guardar sus libros. A diferencia de Hermione y Neville, Ron y Ginny se habían librado de los efectos a largo plazo de las maldiciones de los mortífagos. Era un hecho importante, al menos para ella. Una voz en su cabeza nunca dejaba de recordárselo cada vez que se sentía molesta con alguno de ellos. No lo entenderían, no de la forma en que lo harían Neville o alguien como Harry. Era egoísta, condescendiente, rencoroso, y se odiaba a sí misma por siquiera pensarlo, especialmente durante esos momentos en los que veía cómo su fachada caía a medida que las sombras de la noche de los asedios se hacían más evidentes detrás de sus ojos. Ron agarró la pila de pergaminos antes de que ella pudiera responder y, por una vez, en lugar de enojarse con él por ello, se sintió agradecida. Hogwarts, capas, Grindylows. Mira, ya estás en el tercer año de defensa. No era suficiente, no para ella, y aunque sabía que él solo estaba tratando de consolarla, no estaba funcionando. Pero en lugar de responder bruscamente, se tragó sus palabras y le dio una sonrisa tensa. Ron estaba tan preocupado por su falta de respuesta que logró recuperar fácilmente sus cosas y meterlas en su mochila. No tienes por qué hacer eso, dijo rápidamente, poniéndose de pie. Puedo ayudarte con eso. No, gracias, dijo finalmente. Hermione, podemos ayudarte, ¿sabes? Intervino Ginny.
Podríamos escribir las notas por ti, eso debería ayudarte a superar los años más rápido. También están nuestras notas, continuó Ron. Todavía no he tirado mis notas del año y creo que mamá puede usar el hechizo de planchado en los pergaminos para quitarles las arrugas. Ginny también tiene sus notas de cuarto año, lo que también debería ayudar. Estoy bien. Nadie está diciendo que no estés bien, le aseguró Ginny. O que necesitas ayuda, añadió Ron. Solo queremos ser útiles, entonces detente. Las palabras le atravesaron la garganta. Detente, ¿de acuerdo? Estoy bien. Estoy bien. Te he dicho que estoy bien, y tú no me escuchas. Sí, si necesito ayuda, la pediré, ¿de acuerdo? Su arrebato no fue lo suficientemente fuerte como para silenciar al gran comedor, pero Hermione aún podía sentir la atención sobre ella. Sus miradas quemaban su túnica, quemando su piel. Estaban en todas partes, y solo la hicieron sonrojarse de vergüenza. Lo siento, dijo Ginny. Solo queríamos ayudar, quiso decir Ginny, y eso solo hizo que Hermione se sintiera peor. Lo sentimos. Sí, probablemente sea mejor para ti, dijo Ron con ligereza, tratando de bromear más allá de la incomodidad de la situación. Nuestras notas no cumplen exactamente con el estándar de Hermione, ¿verdad? No había amargura, ningún indicio de que tuviera un significado más profundo que el que aparecía en la superficie. Y era cierto, en el pasado, ella había rechazado sus notas por lo descuidadas y vagas que eran. No se había dado cuenta de lo horrible que había sido hasta ahora. No es eso. Es solo que, no ayuda. Sé que lo estás intentando, pero tenía las palabras en la lengua, pero no le salían. Sabía exactamente lo que quería decir, pero no encontraba la manera de expresarlo. Y cuanto más luchaba, más quería dejar de hablar. Simplemente no funciona. Esto, es algo que tengo que hacer sola. Estación de Oxmeade 10:45 am. La estación estaba completamente llena. Los niños corrían de un lado a otro, apresurándose a encontrar sus maletas y arrojarlas al tren, mientras todos se desesperaban por encontrar un compartimento. Los fuertes sonidos de la bocina del tren se veían ahogados por todo lo demás. Voces, gritos, risas, maestros arreando a todos adentro y asegurándose de que todos los estudiantes estuvieran contabilizados. Era la forma más aburrida y tediosa del caos, de alguna manera carente de algo emocionante a pesar de tener la prisa y la urgencia que él atribuiría a los soldados armándose para la guerra. Eran recordatorios como este los que fortalecían su determinación, confirmando por qué había elegido dejar lo que alguna vez había considerado su vida perfecta. La vida de un estudiante promedio simplemente ya no era para él, e incluso con todo lo demás que había estado sucediendo, estas últimas 6 semanas habían sido tan aburridas como su tiempo en el mundo de Aurora. Pansy había sido despiadada, azotándolos a él y a Theo de un lado a otro, día y noche, durante todo el mes que tuvieron libre hasta sus timos. Los demás también estaban involucrados, incluso Crabbe y Goyle fueron sus sujetos durante 3 impresionantes días antes de que su estupidez hiciera que Pansy explotara y los desterrara de su grupo de estudio, un castigo que Harry, y la mayoría de los demás, vieron más como una misericordia. Pero mientras que Daphne, Blaise y Draco tenían la libertad de dejar de estudiar en cualquier momento que quisieran, Harry y Theo no tuvieron tanta suerte. Siempre eran los últimos en irse a dormir y los primeros en despertarse, rara vez se les daba un descanso de sus estudios para otras cosas que no fueran comer y mantenerse limpios. Esto provocó muchas discusiones entre ellos, Theo tuvo que intervenir como pacificador cerca del final del mes, pero siempre terminaba volviendo para sus sesiones. Se había perdido todo el trimestre, después de todo, realmente no tenía el lujo de holgazanear, aunque realmente quería hacerlo. No le quitaba la falta de vida que sentía, despertarse y estudiar todo el día antes de irse a dormir y repetir lo mismo una y otra vez. Rufus Scrimgeour terminó siendo su salvador, obligándolo a salir del castillo durante horas casi todos los días desde que Fudge renunció y asumió el cargo. Lo libró de la ira de Pansy y puso las cosas un poco más interesantes, pero aún no era suficiente. Durante su tiempo libre, hacía todo lo que podía para mantenerse ocupado, para hacer que su adrenalina subiera, aunque fuera solo por un momento. Noches en la habitación, partidos de Quidditch, mantenerse al día con su entrenamiento. Le ayudaba, y desde que terminó con sus timos, la vida se volvió mucho más soportable. Ahora que el trimestre había terminado correctamente, y finalmente estaba libre de Hogwarts por unos meses, Harry estaba sintiendo ese tic en el estómago.
Una sensación de anticipación que había ido aumentando desde su conversación con Scrimgeour hace casi 2 meses. Oh, cuánto había estado esperando estas vacaciones de verano. Harry se abrió paso entre la multitud, abriéndose paso hacia adelante, con Draco y Pansy intentando seguirle el ritmo. Con su equipaje ingrávido y todos volteándose a mirarlo cuando pasaba, lo tuvo más fácil que la mayoría. Adiós, Harry. Lo llamó Anago desde lejos, sonriendo ampliamente y saludando con la mano, mientras su grupo de amigos reía. Que tengas un buen verano, amigo, le dijo un chico de Gryffindor de 6º año, dándole una palmada en el hombro mientras seguía caminando. Nos vemos luego, Montgomery, dijo Harry, con esa sonrisa bien practicada en su rostro mientras compartía un gesto con la cabeza con el chico antes de volverse hacia Ana y devolverle el saludo. Apenas había podido atravesar la estación sin que alguien intentara detenerlo. Un abrazo, un apretón de manos o un rápido que tengas un buen verano, Harry. Cualquier cosa para llamar su atención, una última palabra antes de que cada uno siguiera su camino. No importaba el año ni la casa, ni lo mucho que lo habían odiado en el pasado, todos lo hacían porque eran tan falsos como sus respuestas. Lo odiaba, igual que cuando se vio obligado a fingir ser el otro Harry en el otro mundo, pero era necesario y, al menos, aquí había sacado algo de provecho. Los meses de práctica le habían resultado muy útiles, no creía que hubiera tenido la paciencia para ello sin ellos. Pansy se aferró a su brazo y, después de que la detuvieran o la detuvieran demasiadas veces, empezó a mirar a la gente con enojo. Ella sabía mejor que nadie lo importante que era mantener las apariencias, pero parecía que se había cansado del acoso constante de todo el castillo. No era como si fuera la única, Theo se había escapado con Blaise y Daphne por esa misma razón. Draco, sin embargo, disfrutaba de la atención. Aunque Harry odiaba poner su fachada, Draco nunca parecía estar más a gusto que cuando se aprovechaba de su éxito. Era una serpiente de pies a cabeza, y a Harry no le sorprendía. Draco no sería Draco si no lo fuera. Eres insoportable, se burló Pansy en voz baja para que nadie más que él o Draco pudieran escuchar. Los labios de Harry se curvaron hacia arriba, la atención todavía estaba en los dos Slytherin, incluso cuando algunos de 2º año le gritaron mientras pasaban corriendo junto a ellos. Se llama socializar, Parkinson, dijo Draco con voz pausada, imperturbable ante el comentario de Pansy. Tal vez si lo hicieras de vez en cuando, le agradarías más a la gente. Se llama acicalarse, y te ves ridículo haciéndolo. La cara de Pansy cambió a una mirada snob mientras imitaba la voz de Draco. Ah, sí, papá realmente me construyó un campo de Quidditch justo afuera de la mansión. Podría organizar esos partidos improvisados, comenzar a entrenar para la próxima temporada antes que el resto de los campesinos. Un bufido escapó de la boca de Harry. Draco se volvió bruscamente hacia él. No tengo por qué soportar este abuso. Se dio la vuelta y se marchó, solo para chocar contra un grupo de estudiantes que se interpusieron en su camino. Draco soltó un grito agudo mientras caía, algo no muy diferente a lo que imaginaba que gritaría Daphne, mientras que el chico pelirrojo contra el que se estrelló cayó con él, recibiendo la mayor parte del daño. Harry finalmente perdió el control, rompiendo todo personaje mientras se reía de la desgracia de Draco, y aunque Pansy no se unió a él, había una sonrisa satisfecha en su rostro. Ginny se volvió hacia ellos, y en lugar de arremeter contra ellos como él pensó que haría, se rió antes de levantar a Ron del suelo. Cuidado, Weasley, se burló Draco, levantándose del suelo y sacudiendo el polvo de su túnica. Tú eres el que chocó contra nosotros. Incluso con la estación vacía, aún encontrarías una manera de aterrizar de culo. No seas idiota, Malfoy. Harry intervino antes de que las cosas se pusieran feas y, por una vez, una sonrisa real se dibujó en sus labios cuando se dio cuenta de quién estaba con los Weasley. ¿Todo bien, Ron? Está bien, dijo Ginny. Solo le gusta quejarse. Mientras Ron lanzaba un grito de indignación, Harry captó la mirada de Draco. Desde que Harry había regresado, los dos habían mejorado en la comunicación silenciosa, especialmente cuando se trataba de uno de sus pasatiempos. Era mezquino, innecesario y cruel, pero, por otra parte, Longbottom también lo había hecho durante las veces que bajó al sótano y se burló de él mientras estaba en su celda. Claro, habían trabajado juntos esa noche contra Voldemort y los mortífagos. Los Weasley y Granger estaban fuera de los límites, pero eso no significaba que no pudiera seguir divirtiéndose con Longbottom. Se lo había ganado, después de todo. Y con un ligero asentimiento, Harry supo que Draco había entendido.
Tenemos que irnos, interrumpió Harry abruptamente, deteniendo la inminente discusión entre Ron y Ginny mientras todas las miradas se posaban en él. Daphne nos está esperando en el tren. Pero, ¿los veré durante el verano? Oh, claro que sí, exclamó Ginny. Mamá querrá que cenes con ella al menos una vez a la semana. Me parece bien, dijo mirando el equipaje de las chicas. ¿Van a poder llevar eso las dos? Draco sonrió y se volvió hacia Longbottom. Siempre podemos dar una mano. Fue como si alguien hubiera lanzado una maldición, las sonrisas desaparecieron de sus rostros. Ron miró a Malfoy con enojo, Hermione se volvió hacia Longbottom con preocupación, poniendo una mano sobre su brazo. Y el prodigio manco en persona, lucía tan asesino como cualquiera. Harry sintió su magia, habría sido asfixiante si no fuera porque la suya era igual de poderosa. Lo siento, agregó Draco después de un momento, luciendo completamente impenitente. Mala elección de palabras. Malfoy, advirtió Harry, mirando a Pansy, quien puso los ojos en blanco y dio un paso adelante. Vamos, agarró el brazo de Draco y comenzó a alejarlo. Tenemos que llegar al carruaje de los prefectos. Todos se volvieron hacia él y, aunque el año pasado hubiera aprovechado cualquier oportunidad para burlarse del lisiado, había aprendido que era más satisfactorio no hacerlo. Todo el castillo hizo eso por él de todos modos. Lo siento por él. Puede tener sus momentos, pero Malfoy sigue siendo Malfoy, ¿sabes? Se concentró en Longbottom, emocionándose al ver cómo su respuesta solo hizo que la rabia detrás de esos ojos se volviera más feroz. Hablaré con él en el tren, se pasó de la raya. Sí, claro, escutió Longbottom en voz baja. Pero lo que dije fue en serio, continuó Harry. ¿Puedo ayudarte con tus baúles? Sí, no necesitamos tu ayuda, lo interrumpió Longbottom con dureza. Vete a la mierda de una vez. Neville, espetó Ginny. Solo está intentando ayudar. Es que, soltó una carcajada, furioso y enfadado a la vez. Vamos, Ginny, no eres tan estúpida. Compañero, cálmate, Ron intentó agarrar el hombro de Longbottom, pero el chico se encogió de hombros. Está bien, dijo Harry. No os preocupéis, chicos. Está bien. De nuevo, siento mucho lo de Malfoy. Se alejó caminando, permitiéndose finalmente una pequeña risa mientras se dirigía hacia la puerta del tren. Y cuando se dio la vuelta, se alegró de ver a los 4 Gryffindors discutiendo entre ellos. La cola para el tren ya estaba abarrotada y apenas se movía mientras la gente dentro del tren iba y venía con sus baúles, tratando de encontrar el compartimiento correcto. Pero ser el salvador del mundo mágico no dejaba de tener sus ventajas, la gente lo dejaba pasar sin que Harry tuviera que decir una palabra, empujándose contra la pared solo para que hubiera espacio para que él pudiera caminar. Actuar con amabilidad nunca había sido tan fácil. Cuando encontró a Daphne, estaba sola en el compartimento. Vestía un conjunto de elegantes túnicas moradas, hechas a medida, como toda su ropa, y que acentuaban perfectamente su figura. Su cabello rubio era largo y voluminoso, cayendo en cascada sobre sus hombros mientras lo miraba, ya esperándolo. Los 5 baúles ya estaban allí, pero no había nadie alrededor, y Harry tuvo la sensación de que era obra de ella. Entró en el compartimento, arrojando su baúl sobre los estantes que estaban encima de ellos antes de bajar las persianas. Sacó su varita, pero antes de que pudiera usarla, un hechizo pasó volando junto a él, cerrando la puerta. Daphne le levantó una ceja y enfundó su varita una vez más. ¿Theo y Blaise? Theo se fue con algunos miembros del equipo de Quidditch. Blaise le está preguntando a Megan Jones si puede enviarle una lechuza este verano. Pansy y Draco. Reunión de prefectos, no deberíamos regresar hasta dentro de media hora aproximadamente. Bien. Daphne lo agarró por la corbata y tiró de él hacia abajo. Él aterrizó sobre ella, con la rodilla junto a su pierna y el brazo agarrado a la pared detrás del asiento mientras sus labios se encontraban. El beso fue caliente, apasionado, áspero, como todo lo que hacían juntos. La lengua de ella pronto estaba pinchando sus labios, y se perdieron en esa lucha por el dominio que lo volvía loco. Duró más de lo debido, y cuando se quedó sin aliento, tenía a Daphne completamente inmovilizada debajo de él, acostada en el asiento con las piernas de ella entre sus rodillas. Con cuidado, se impulsó y aterrizó suavemente en el suelo, donde comenzó a arreglarse la ropa. Afortunadamente, su cabello siempre estaba corto y desordenado hoy en día, el trabajo de Daphne en él no sorprendería a nadie más que a ellos dos. Sintió que ella se movía detrás de él y, antes de darse cuenta, sus labios le besaban el cuello. Estiró el cuello hacia un lado, dándole más espacio para explorar.
Blaise y Theo podrían regresar en cualquier momento. Daphne tarareó en señal de acuerdo, el olor de su perfume nublando su mente. Lo sabrán solo con ver las persianas bajadas y la puerta cerrada. Lo sé, dijo ella. La sensación de sus labios sobre su piel lo estaba volviendo loco. Le estaba costando todo lo que tenía no volver a saltar sobre ella. Tenemos que parar. Ella sonrió contra su piel, antes de recostarse y susurrarle al oído. ¿Estás diciendo que no quieres esto? No, exhaló él, ansiando ya su toque. Entonces bésame. Él se dio la vuelta en un instante, agarró sus manos y la empujó contra el asiento trasero. Ella sonreía con arrogancia, con los ojos brillantes y los labios hinchados. Nunca se había visto tan hermosa como cuando la tenía para él solo así. Se inclinó hacia adelante, su aliento frío le hacía cosquillas en la cara. Estaba a solo unos centímetros de distancia. Sus ojos se estaban cerrando, podía sentirla inclinarse ligeramente hacia adelante, y luego soltó sus manos. Sonrió, viéndola darse cuenta de lo que estaba haciendo antes de ponerse de pie y sentarse en el asiento frente a ella. Ella estaba sonrojada, enojada y cachonda, todo al mismo tiempo. Podía sentir la necesidad emanando de ella en oleadas. Quizás más tarde. Ella se burló, mirándolo fijamente mientras ella también comenzaba a arreglarse la ropa. Ari abrió la puerta y las persianas antes de comenzar a hurgar en los bolsillos de su bata en busca de algo que lo mantuviera distraído hasta que los demás regresaran. Volveremos a casa, ya sabes, no tendremos muchas oportunidades para esto hasta que volvamos el próximo semestre, se quejó Daphne. Podía decir que ella quería algo de él simplemente por la forma en que lo miraba. Daphne le había dejado tomar la iniciativa la mayor parte del tiempo, decidiendo cuándo y dónde. Nunca lo presionaba, no en este caso. Supongo que tu padre quiere que te quedes cerca de mí, incluso en verano. Ella no pareció molestarse por el comentario. No es que no lo disfrutes. ¿Y tú? ¿Lo disfrutas o simplemente haces lo que te dicen? Ella sonrió. ¿No pueden ser ambas cosas? No va a funcionar, ¿sabes? Tratar de manipularme. Hacer que me enamore. No va a suceder. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Andén 9:75, 19 horas. Augusta se quedó quieta mientras observaba el tren llegar a la estación. Podía sentir las miradas de desdén que se dirigían hacia ella, siempre desde los costados y desde atrás, porque incluso después de lo que su idiota nieto le había hecho a su familia, todos sabían que no debían desafiarla. Los Longbottom habían perdido su poder, y su respeto e incluso sus finanzas se habían visto afectadas desde que el estúpido mocoso reveló su fénix al mundo. Pero a pesar de todo eso, ella estaba tranquila frente a la adversidad. Los Longbottom habían sido una de las familias más fuertes del país durante siglos, y no permitiría que las acciones de los niños destruyeran eso. En ese momento, estaba agradecida por los ridículos planes de Albus, tener al niño como su pupilo le daba todo el poder que necesitaba para reconstruir todo. Ella lo vio desde lejos. No porque el niño fuera fácil de notar, sino por el fénix que tenía con él. Inmediatamente, la multitud en la estación reaccionó con asombro. Brujas y magos corrieron patéticamente hacia el niño, agradeciéndole por unirse a la lucha contra el que no debe ser nombrado, preguntando si podían acariciar a su fénix, todo mientras la manada de fotógrafos y periodistas destellan sus cámaras y gritan preguntas para que Potter responda. Él era todo lo que no había sido las pocas veces que lo había visto, amable y humilde sin parecer débil, encantador y sociable a pesar de ser un mocoso misántropo, un animal sin sentido que no era bueno para nada más que el asesinato. Era un acto, Augusta había presenciado la verdadera versión del niño demasiadas veces que notó los bordes de la máscara. El hecho de que hubiera aprendido a manejar el poder que su fama le otorgaba no era más que una molestia, pero aún así la enojaba hasta el fondo. Su nieto, el tonto, se apresuró a acercarse a ella. Lo que una vez había sido el orgullo del apellido Longbottom, el vencedor del Señor Oscuro, un niño reconocido por todo el mundo, ahora era invisible. Notado solo por aquellos cuyo odio hacia él superaba su admiración por Potter. Mantenía la cabeza agacha, la imagen perfecta de un niño petulante demasiado débil para ser capaz de mantenerse firme. Verlo de nuevo solo confirmó lo que ya sabía, su nieto nunca sería un gran hombre, habría empañado el nombre Longbottom si alguna vez se hubiera convertido en el jefe de la casa Longbottom, pero se las arregló para hacerlo incluso sin él. Solo sería un fracaso. Una decepción paralizada. Su pobre Frank había sido asesinado por nada, porque eso era lo que valía el chico. Señor Potter. Señor Potter.
Los periodistas hablaban cada vez más alto a medida que se acercaban a Augusta. La atención de todos se estaba centrando finalmente en ellos, una multitud los rodeaba, casi amenazadoramente cerca. Augusta mantuvo la nariz en alto y lanzó una mirada de advertencia a su nieto para que se enderezara, pero, por supuesto, el malhechor evitaba su mirada. Señor Potter, ¿está seguro de que estará a salvo si se queda en casa de los Longbottom? ¿Está el ministerio involucrado en su tutela? ¿Habrá aurores destacados en la residencia? ¿No puedes pedir que te alojen en una casa segura? Seguramente el ministro podría hacer una excepción. Por favor, gritó el mocoso Potter en cuanto llegó al lado de Augusta. Aprecio la preocupación, pero les aseguro que todo estará bien. El ministro está muy al tanto de la situación y no hay mujer más feroz que Augusta Longbottom. Ha demostrado ser una guardiana amable y adecuada, no podría estar en mejores manos. La multitud estalló en indignación, los periodistas se abrieron paso entre la multitud mientras intentaban hacer más preguntas. Potter intentó controlarlo, pero había demasiada gente. No fue hasta que los aurores se involucraron, y la gente se vio obligada a dispersarse, que Augusta finalmente pudo arrastrar a los dos chicos a través de la estación y hacia las chimeneas de la Red Flu. Llegaron a Blackstone House, y Augusta vio cómo Potter cruzaba por la misma chimenea que una vez lo había enviado a la trampa de Black. Pero su ira era demasiado abrumadora, especialmente después de ese espectáculo que Potter hizo con la multitud, era difícil sentir alguna satisfacción por el papel que había jugado en eso. Augusta vio el momento exacto en el que la máscara de Potter se desvaneció por completo y el arrogante muchacho que se escondía detrás de ella quedó al descubierto. Comenzó a admirar la casa, pavoneándose por el vestíbulo de entrada mientras silbaba una melodía repetitiva y estridente que la puso nerviosa. Ya es tarde, así que mañana hablaremos de cómo puedes recompensar a la casa Longbottom por acogerte tan amablemente, ordenó con frialdad. Por ahora, te quedarás en la habitación de invitados del 7º piso, es la única que hay, no puedes perderte esta. Los elfos domésticos no atenderán tus necesidades, cualquier comida que comas deberá ser pagada y no se te permitirá entrar en ninguna de las áreas comunes que no sean la cocina y los jardines. ¿Está claro? Se dio la vuelta con una expresión de satisfacción en su rostro. No, creo que me quedaré en el dormitorio principal, en realidad. Disculpe. El dormitorio principal. Creo que estaré cómoda allí. Si crees que voy a permitir que un fanfarrón y bufón como nadie entre en el dormitorio de los grandes señores y damas de la casa Longbottom, estás muy equivocado, muchacho. Potter se rió y arrojó su baúl al suelo antes de acercarse a ella. Ahora era más alto que antes y, aunque la altura nunca había sido algo que la intimidara, dejaba en claro lo diferente que era del chico que conoció el invierno pasado. No solo vas a hacer eso, sino que me lo vas a agradecer. Augusta se burló. ¿Y por qué? Porque Rufus Scrimgeour está de camino. Hice que Aurora lo llamara para cenar, tenemos 1 o 2 cenas a la semana para hablar sobre el estado de las cosas. Teníamos una cena pronto y yo, no pude evitarlo. Creo que mis vacaciones de invierno serían un tema de conversación bastante interesante, ¿no crees? Quiero decir, en aquel entonces, cuando yo no era nadie y era sospechoso de ser un asesino en serie, mi palabra no valía mucho, especialmente con Augusta Longbottom, la abuela del niño que vivió. Pero, bueno, se volvió hacia Neville y sonrió. Las cosas han cambiado, ¿no? No tengo que decirte lo devastador que sería para ti, para tu casa, especialmente dado el clima actual. Una conspiración para encarcelar a un menor, una que terminó con su varita rota, eso ya es bastante malo. Pero siendo yo el salvador y todo eso, bueno, bien podrías haber condenado a todo el país a Voldemort. Dio un paso adelante y Augusta no pudo evitar retroceder un poco cuando lo hizo. La mirada en sus ojos era depredadora y cualquier pensamiento de que pudiera estar mintiendo se esfumó rápidamente de su mente. Puede que Azkaban haya sido tomada, puede que los dementores hayan desertado, pero creo que puedo encontrar una celda lo suficientemente oscura y sucia para alguien como tú. Y mientras estés allí, sola, comiendo cualquier resto que te dé el ministerio, estarás allí sabiendo que la casa Longbottom, todo lo que has trabajado toda tu vida para proteger, estará en ruinas, destruida, una sombra patética de lo que fue. Tu reputación perfecta quedará empañada después del juicio, el nombre Longbottom será mencionado con rencor y, con el tiempo, su nombre se perderá en la historia. Me aseguraré de eso. Podemos hacer eso, o podemos hacer las cosas a mi manera, y seguirá siendo nuestro pequeño secreto. ¿Por qué harías eso? La desafió Augusta.
Si nos odias tanto, ¿por qué no se lo dices a Scrimgeour y terminamos con esto de una vez? Porque es más divertido cuando puedo tenerte cerca. La gran Augusta Longbottom, la temida bruja de Luizengamot, humillada y reducida a ser mi elfo doméstico personal, no hay nada más apropiado. Verás, matar a las personas que hicieron de tu vida un infierno es realmente satisfactorio, vencerlos en su propio juego aún más, pero mantenerlos cerca, visitarlos y ridiculizarlos por perder contra ti, no hay nada como eso. Tú me enseñaste eso, después de todo. Se escuchó un golpe en la puerta detrás de ellos, el sonido resonó por toda la mansión. Los ojos de Potter se posaron en ella y le levantó una ceja. Una pregunta. Un desafío. El bastardo estaba feliz de cualquier manera. No le importaba si ella moría en una celda, aún sería una victoria a sus ojos. Pero verse reducida a eso, verse obligada a hacer lo que fuera que él estaba planeando, era lo más degradante que podía haberle hecho. No estaba destinado a ser así, así no era como terminaría su vida. Viviría para luchar otro día, pero aún así, era difícil pronunciar las palabras. Muy bien. Haré que los elfos domésticos despejen el dormitorio principal. Potter sonrió. Perfecto. Haz que trasladen tus cosas al armario más pequeño en el que puedan caber. Un dormitorio de invitados es demasiado bueno para ti, además, planeo tener varios invitados durante las vacaciones. Luego, se volvió hacia Neville, que estaba furioso, y su sonrisa se ensanchó. Anímate, amigo, le dio una palmada en la espalda, lo suficientemente fuerte para que Augusta supiera que no era un gesto amistoso. Alguien finalmente puso a esa perra en su lugar. Lástima que no pudiste lograrlo. Mientras paseaba y silbaba esa melodía desagradable una vez más, Potter se dirigió a la puerta. Tenía la mano en el pomo antes de darse la vuelta de repente. Oh, Augusta, creo que te estás perdiendo algo. Apretó los dientes y maldijo el nombre de Harry Potter 100 veces en su mente. Mataría al mocoso, lo mataría con sus propias manos si fuera necesario. Pero hasta entonces, no le quedaba otra opción que decir esas palabras. Gracias.